El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor Don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 11. Temas. Envía el Bautista 2 de sus discípulos a preguntar al Señor si era Él el Mesías. Y el Señor les manda que consideren sus obras y que hagan relación de ellas al Bautista. Testimonio que da el Señor de su precursor. Adora la providencia de su Padre, que negándose a los soberbios, se descubre y comunica a los humildes. Exhorta a todos a que le imiten y sigan. Versículo 1. Y acaeció, que cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, pasó de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Comentario del versículo 1. Predicar en las ciudades de ellos. Esto es, de los discípulos, que eran las ciudades de Galilea, puesto que acababa de instruir a sus discípulos en el monte entre Cafarnaum y Betsaida. Versículo 2. Y como Juan estando en la cárcel oyese las obras de Cristo, envió 2 de sus discípulos. Versículo 3. Y le dijo: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Comentarios del versículo 3. Primer comentario. ¿Eres tú el que ha de venir? En el griego, el que viene, el que ha de venir, y todos esperamos el Mesías prometido a nuestros padres. Y todo esto comprendían los judíos bajo aquella palabra. Segundo comentario. ¿Eres tú el Mesías? Bien sabía Juan que lo era cuando dijo: Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Pero para que los demás lo supiesen, toma ocasión de enviar sus discípulos al Señor, para que viesen y oyesen sus milagros, y por ellos conociesen como testigos oculares que era el verdadero Mesías. Versículo 4. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Comentario del versículo 4. Lo que habéis oído y visto. En el griego, lo que oís y veis. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Comentario del versículo 5. Parece que en estas palabras les da a entender que reflexionen y vean el cumplimiento de las profecías, Isaías 35:5 y 61:1, pues en ellas estaban prometidas a la Iglesia todas estas gracias en la venida del Mesías. Versículo 6. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí.
Comentario del versículo 6. Escandalizado en mí. Esto es, viéndole morir en una cruz, que según San Pablo, en 1 de Corintios 1:23, sería un escándalo para los judíos y una locura para los gentiles. Versículo 7. Y luego que ellos se fueron, comenzó Jesús a hablar de Juan a las gentes. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña movida del viento. Comentario del versículo 7. Esto es, salisteis a ver a un hombre inconstante y mudable, que comenzase a dudar de la venida del Mesías, después de haberla anunciado tan claramente. Versículo 8. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas? Cierto, los que visten ropas delicadas, en casas de reyes están. Comentario del versículo 8. En casas de reyes están. ¿No es Juan este, que se contenta para vestirse con pelo de camellos, y que para su alimento se sirve de langostas y de miel silvestre? Los que visten delicadamente habitan en los palacios, y Juan, como predicador de la verdad, mora en el desierto. Versículo 9. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente os digo, y aún más que profeta. Comentario del versículo 9. ¿Quiere esto decir que sobrepujaría a los profetas que habían vaticinado la venida del Mesías, puesto que le mostraría con el dedo diciendo: Este es el Cordero de Dios? Versículo 10. Porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi ángel ante tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Comentario del versículo 10. Estas son palabras del profeta Malaquías 3:1, que el Hijo de Dios aplica al Bautista. Allí se lee antefaz y emmeam, pero el sentido es el mismo, porque el Padre apareció al mundo en la persona de su Hijo. Versículo 11. En verdad os digo, que entre los nacidos de mujeres no se levantó mayor que Juan el Bautista, mas el que menor es en el reino de los cielos, mayor es que él. Comentarios del versículo 11. Primer comentario. Juan el Bautista. San Juan es preferido, dice San Jerónimo, a los que habían nacido naturalmente de mujeres, no a aquel que nació de la Virgen por operación del Espíritu Santo. Y esto no obstante, cuando habla Jesucristo del Bautista de esta suerte, aunque no le prefiere absolutamente a todos los profetas, patriarcas y demás hombres que vivieron en el mundo, por lo menos, le iguala a los más grandes que hubo entre ellos. Segundo comentario. Mayor es que él. Todo aquel que está gozando de Dios es mayor que el que se halla todavía empeñado en el combate, porque es una cosa muy diferente gozar ya del fruto de la victoria o combatir por ella. San Jerónimo. Otros intérpretes por reino de los cielos entienden la Iglesia y quieren que la comparación sea entre la ley de Moisés y la de Jesucristo. Un simple fiel en el estado de la Iglesia renovada por el Mesías tendrá la ventaja sobre el Bautista, porque verá cumplido en mi persona el misterio de la redención del mundo, y gozará de su fruto con mayor virtud y abundancia, que derramará sobre ella mi divino Espíritu. Versículo 12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece fuerza, y los que se la hacen, lo arrebatan. Comentario del versículo 12. Porque han de hacerse una grande fuerza los que habiendo nacido sobre la tierra, aspiran a las cosas del cielo, debiendo trabajar con el mayor empeño, para adquirir por fuerza y virtud lo que no poseen por naturaleza,
San Jerónimo. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Comentario del versículo 13. Todas las profecías que había en los libros de los profetas y de la ley miraban a la persona del Mesías, y así todas ellas tuvieron su cumplimiento en el tiempo en que San Juan Bautista declaró que había ya venido, y en esto consiste la prerrogativa del Bautista sobre los otros profetas que le precedieron. Aquellos anunciaron las cosas que estaban por venir. El Bautista señaló y declaró la salud presente. En él comenzó el ministerio evangélico, cesando el figurativo y legal. San Jerónimo. Versículo 14. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que ha de venir. Comentario del versículo 14. Y si queréis recibir, esto es, si queréis recibir, lo que os digo, si lo queréis entender, él es Elías, porque tendrá el mismo espíritu y virtud que Elías. La primera parte del período se puede también trasladar, y si queréis comprenderlo. Elías y el Bautista fueron muy semejantes en la austeridad de vida, y en la virtud y fuerza del espíritu. Los dos vivieron en el desierto. Los dos usaban un ceñidor de piel. Elías tuvo que huir por haber reprendido a Acab y a Jezabel por su impiedad. El Bautista perdió la cabeza por haber hablado contra el matrimonio incestuoso de Herodías con Herodes. Algunos con San Jerónimo son de sentir que el Señor dio al Bautista el nombre de Elías. Porque así como éste en la segunda venida de Jesucristo, vendrá a anunciar que este Señor ha de venir como juez. Del mismo modo, en la primera de San Juan, fue el precursor, que anunció que debía venir en calidad de Redentor. Véase la profecía de Malaquías 4, 5 y 6. Versículo 15. El que tiene orejas para oír, oiga. Comentario del versículo 15. Las palabras del Señor eran misteriosas, y se necesitaba de particular luz para entenderlas, en el sentido que llevamos explicado, no en el extravagante y ridículo de los filósofos y herejes, que pretenden la metempsicosis, o transmigración de las almas en otros cuerpos. Hierón. Versículo 16. Mas a quién diré que es semejante esta generación. Semejante es a unos muchachos que están sentados en la plaza, y gritando a sus iguales. Versículo 17. Dicen, os cantamos, y no bailasteis, lloramos, y no plañisteis. Comentario del versículo 17. Esto parece tener alusión a alguna canción popular, o juego de muchachos, que se usase entonces. Versículo 18. Porque vino Juan que ni comía, ni bebía, y dicen, demonio tiene. Comentario del versículo 18. Y dicen, estos que decían estas palabras eran los escribas y fariseos principalmente. San Lucas 7:30. Versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de publicanos, y de pecadores. Mas la sabiduría ha sido justificada por sus hijos. Comentario del versículo 19. Amigo de publicanos y de pecadores. Estas dos proposiciones son una explicación de lo que antes les había dicho por medio de una parábola. Les da a entender que no había omitido medio alguno para atraerlos así, y hacerles conocer que él era el verdadero Mesías. ¿Qué debía hacer yo por mi viña, que no lo haya hecho? Isaías 5, 4.
Juan y yo hemos venido por dos caminos diferentes. Si la austeridad y el ayuno os parecen dignos de admiración, ¿por qué no creéis a Juan de una vida tan austera, y que da testimonio de mí, diciendo que yo soy el Mesías? Y si el ayuno os parece una cosa muy austera, ¿por qué no me creéis a mí, que hago una vida común entre vosotros? Pero la economía, que ha usado la divina sabiduría y su admirable doctrina, han sido reconocidas por los que son verdaderamente del número de los hijos de la sabiduría, por los apóstoles y discípulos, que siendo los hijos de Dios están convencidos de la justicia con que yo me he portado con vosotros. San Jerón. Versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, en que fueron hechas muy muchas de sus maravillas, de que no habían hecho penitencia. Versículo 21. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, ya mucho ha que hubieran hecho penitencia en cilicio y en ceniza. Comentario del versículo 21. Hecho penitencia en cilicio y en ceniza. Eran señales de penitencia, usadas entre los judíos y los gentiles. El cilicio era un vestido de tela o paño grosero, y de color oscuro, estrecho y sin pliegues, por lo cual los hebreos le llaman saco, y así se llama en los originales del Viejo Testamento. Lo usaban los hebreos en tiempo de luto y de calamidades públicas, y para muestra de mayor sentimiento ponían ceniza en la cabeza. Versículo 22. Por tanto os digo, que habrá menos rigor para Tiro y Sidón, que para vosotras en el día del juicio. Comentario del versículo 22. En el día del juicio. Si se pregunta, ¿por qué el Evangelio no había sido predicado, y ni se habían obrado todos estos milagros en Tiro y en Sidón, puesto que Jesucristo declara que hubieran creído y hecho penitencia? San Agustín responde, que Jesucristo nuestro Señor nos descubrió en estas palabras, que son de la misma verdad, la profundidad del misterio de la predestinación, y San Jerónimo nos dice, que los juicios de Dios no son desconocidos, y que los misterios de la conducta que guarda con cada uno de los hombres, son verdaderamente impenetrables a nuestra corta y limitada capacidad. San Pablo, hablando de estos profundos arcanos en su carta a los romanos, exclama y dice, «Oh alteza de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios! Cuán incomprensibles son sus juicios, e inapelables sus caminos. ¿No será temeridad y presunción querer nosotros escudriñarlos y comprenderlos?» Versículo 23. «Y tú, Cafarnaúm, por ventura te alzarás hasta el cielo, hasta el infierno descenderás, porque si en Sodoma se hubieran hecho los prodigios que han sido hechos en ti, tal vez hubieran permanecido hasta este día». Comentario del versículo 23. Tal vez hubieran permanecido hasta este día. En el griego, hubieran permanecido hasta este día. La partícula es de afirmar y no de dudar, y así muchas veces se traslada en la Vulgata por utique, por manera que cuando se haya trasladada forte o forsitan, se debe entender en el mismo sentido. Por esta razón, en muchas traslaciones, se omite enteramente, y se dice absoluta o afirmativamente, hubieran permanecido, o hubieran sin duda permanecido, hasta el día de hoy. Versículo 24. Por tanto os digo, que en el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma, que para ti. Versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, Doy gloria a ti, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has descubierto a los párvulos. Comentarios del versículo 25. Primer comentario. Escondiste estas cosas. Esto es, los misterios celestiales. Segundo comentario. A los sabios y entendidos. Estos eran entonces los fariseos y los doctores de la ley, que se creían sabios y prudentes. Tercer comentario. Descubierto a los párvulos. Esto es, a los humildes, como fueron los apóstoles. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Santiago 4, 6. ¿Y esto por qué? Porque así fue de su agrado. Y porque, como dice San Pablo, Romanos 9, 18 y 22. Usa de misericordia con quien quiere y endurece al que le place. Versículo 26. Así es, Padre, porque así fue de tu agrado. Versículo 27. Mi Padre puso en mis manos todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni conoce ninguno al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien lo quisiere revelar el Hijo. Comentarios del versículo 27. Primer comentario. En mis manos todas las cosas. Esto es, para que como Salvador del mundo, reparase las ruinas del pecado, como médico soberano, curase los perniciosos efectos de la picadura de la serpiente, como vida esencial, resucitase a los que estaban muertos, y como luz y resplandor del Padre, disipase las tinieblas que reinaban entre los hombres. Segundo comentario. A quien lo quisiere revelar el Hijo. Porque solamente Dios puede conocerse a sí mismo. Lo que aquí se dice, se debe entender por respeto a las criaturas, y no por respeto al Espíritu Santo, que procediendo del Hijo, recibe esencialmente de él toda la plenitud del conocimiento del Padre. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os aliviaré. Comentario del versículo 28. Estáis trabajados y cargados. Esto es, del peso de vuestros pecados. Versículo 29. Traed mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que manso soy, y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Comentario del versículo 29. Traed mi yugo sobre vosotros. Esto es, el yugo de mis preceptos y de mi cruz. Versículo 30. Porque mi yugo suave es, y mi carga ligera. Comentarios del versículo 30. Primer comentario. Y mi carga ligera. Esto es, los preceptos de la ley nueva y la perfecta imitación de Jesucristo son una cosa penosa para la naturaleza, pero la gracia de Dios lo vence todo, y lo hace muy fácil y llevadero. Sobre lo cual dice San Agustín estas admirables palabras: cualquiera otra carga te oprime y abruma, mas la carga de Cristo te alivia el peso. Cualquiera otra carga tiene peso, mas la de Cristo tiene alas. Si a una ave quitas las alas, parece que la alivias del peso, mas cuanto más la alivies de este peso, tanto más quedará cosida con la tierra. Ves en tierra a la que quisisteis aliviar de su peso, restitúyeselo, y verás cómo vuela. Segundo comentario. Y mi carga ligera, en el griego, lisa, no áspera.
Fin del capítulo 11 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.